Bien, muy buenas noches, estimada doctora. En esta exposición sobre el tema control constitucional de actos administrativos, análisis de la sentencia número 20-12-IN/20 de la Corte Constitucional del Ecuador, me voy a referir, como ya lo he dicho antes, pues al el control constitucional de actos administrativos, ¿no? En este caso, estimada doctora, pues es importante que lo destaquemos porque la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio del Ambiente, mediante el cual se declaró como bosque y vegetación o bosque protector el área denominada el Triángulo de Coenví, esto en la provincia de Sucumbíos. La importancia jurídica de esta sentencia está en que demuestra que los actos administrativos no solamente deben cumplir con los requisitos formales de competencia, sino también respetar la Constitución y los derechos fundamentales, especialmente cuando afectan a comunidades indígenas. La acción pública de inconstitucionalidad, en este caso, fue presentada contra los artículos 1 y 8 del Acuerdo Ministerial número 80. En este caso, los accionistas, perdón, los accionantes señalaron que esta declaratoria afectaba a varias comunidades indígenas quichuas que estaban asentadas en la zona del Triángulo de Coenví. Eh, Según la demanda, el acuerdo vulneraba derechos como el derecho a la consulta, la posesión de tierras ancestrales, el derecho a limitar actividades militares en sus territorios y, por supuesto, también pues, de los derechos relacionados con la vivienda, alimentación, identidad cultural y prácticas ancestrales. Eh, el problema jurídico principal fue determinar si este acto administrativo normativo, aunque había sido emitido por una autoridad competente, era compatible o no con la Constitución. En este caso, pues aquí la Corte dejó muy en claro que también los actos administrativos de efectos generales pueden ser sometidos a control constitucional. La Corte desarrolló varios argumentos importantes. Primero, señaló que el principio de legalidad no debe entenderse solo de forma formal, sino que, eh, o sea, no basta más bien que con decir que la administración tenga competencia legal para actuar, sino que también debe respetar los derechos constitucionales en el ejercicio de estas competencias. Luego, pues, la Corte analizó el derecho a la consulta prelegislativa previsto en el artículo 57, numeral 17 de la Constitución, y concluyó que como el acuerdo ministerial era una medida normativa de efectos generales y podía afectar derechos colectivos, debió consultarse previamente a las comunidades indígenas. En tercer lugar, la Corte consideró que el acuerdo vulneraba el derecho a la posesión ancestral de las tierras, porque restringía la posibilidad de adjudicación y reconocimiento territorial a comunidades que no necesariamente tenían título formal, pero sí tenían una posesión ancestral protegida constitucionalmente. Y cuarto, pues, bueno, la Corte determinó que el acuerdo también afectaba el derecho a las comunidades a limitar actividades militares en sus territorios porque vinculaba la protección del bosque con intervención militar, pero sin justificación constitucional suficiente, ¿no? Em, es así que la Corte declaró la inconstitucionalidad del acuerdo, pero no dispuso su eliminación inmediata. En cambio, más bien aplicó una decisión con efectos diferidos por un año. ¿Y esto qué significa? Pues que la Corte reconoció que el acto era inconstitucional, pero dio un plazo prudente, digamos, para evitar afectaciones inmediatas a otros bienes constitucionales como la protección ambiental y la seguridad en frontera, ¿no? Que motivaba en principio la presencia militar, ¿no? Además, ordenó que el Ministerio del Ambiente expida un nuevo acto administrativo, esta vez ya respetando la consulta correspondiente y adecuando su actuación a la Constitución. En este sentido, desde el derecho administrativo, pues esta sentencia es relevante, es muy importante porque enseña que la validez del acto administrativo ya no depende solo de elementos clásicos como la competencia, el objeto, la causa, la forma, y más bien pues en el Estado constitucional también depende del respeto a los derechos humanos, a la participación, pues sí, por ejemplo, a la motivación suficiente. Como conclusión, considero que esta sentencia número 20-12-IN/20 fortalece este modelo
el modelo de administración pública propio de un Estado constitucional de derechos y justicia, ¿no? La Corte dejó muy en claro que la administración pública no puede actuar desde una visión solamente técnica, sino, o inclusive ni desde una idea abstracta del interés general, ¿no? Y pues proteger el ambiente y la seguridad, pues es importante, pero no es causa o motivo ni autoriza a desconocer derechos colectivos de los pueblos indígenas. Mi aporte personal finalmente pues es que esta sentencia nos obliga a repensar la actuación de la administrativa desde una perspectiva más humana, más desde la óptica constitucional, ¿no? La administración pública en este sentido debe siempre actuar respetando el principio de legalidad, pero también con la participación, la motivación, el respeto a la dignidad y sobre todo la verdadera consideración de las personas afectadas por sus decisiones y pues atendiendo a los principios constitucionales, ¿no? En definitiva, este caso demuestra que el control constitucional de los actos administrativos es una garantía esencial para evitar abusos del poder público y para asegurar pues que toda actuación estatal esté al servicio de los derechos, ¿no? De las personas, de los colectivos y de las personas en general. Muchas gracias, estimada doctora. Un gusto. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias.